Con el CEADET, estudiar es una realidad. Carreras profesionales, especializaciones y maestrías. El Centro de Investigación Académica y de Desarrollo Tecnológico CEADET y el Politécnico Nacional de Artes y Oficios le brindan la oportunidad de convertirse en profesional. Convenios con universidades nacionales y extranjeras. Modalidad virtual, presencial y a distancia. CEADET, profesores especializados, precios justos, facilidades de pago. Autorizado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Municipal. Inscripciones abiertas, calle Quinta número 24A 152. Teléfono 514-1818. 514-1818. CEADET te acerca a tu futuro. Makeup World Cali, tienda virtual de maquillaje. Las mejores marcas, los mejores precios. Todos nuestros productos a domicilio. Llámanos y descubre el mágico mundo de Makeup World Cali. 310-552-3169. 310-552-3169. Hoy Noticias, la independencia hecha noticia, con toda la información local, regional, nacional e internacional y lo mejor en deportes. Hoy Noticias 103.3 en el FM, periodismo independiente, donde el protagonista es la comunidad. Hoy Noticias 103.3 FM, sin tapujos, sin miedo, con responsabilidad y respeto, bajo la dirección de María del Pilar Aguilar y el equipo periodístico más independiente de la radio caleña. Edinson Huérfano, el padre huérfano. Jorge Andrés, el Piolo Millán. Oscar Marino Bueno. Y la voz de la noticia, Olga Milena Briches, la Briches. Hoy Noticias, la independencia hecha noticia. Con el patrocinio del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico CEADET. Las historias cotidianas, la cultura, la política, las denuncias siempre están presentes en Estilo y Opinión. Una forma diferente de informar, de opinar, de entretener, más social, más actual, con más opinión, donde usted es el protagonista. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No pueden seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. No escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Hola, señora María. ¿Cómo? ¿Otra vez? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Estilo y Opinión, una forma diferente de informar, de opinar y de contar lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país. Hoy iniciamos nuevamente con las imágenes de las marchas que han realizado los estudiantes en Colombia. Los estudiantes le están dando ejemplo a este país y están diciendo con sus palabras, con sus voces, con sus carteles, que este país necesita que el gobierno cree en la educación, que el gobierno apoye la educación
pública. Ayer se realizó aquí en Santiago de Cali y fue las primeras imágenes que vimos, la marcha de las antorchas. Cientos de estudiantes de la Universidad del Valle y de otras universidades realizaron ayer una marcha espectacular aquí en nuestra ciudad. También en diferentes ciudades del país los estudiantes salieron, caminaron y demostraron que se puede hacer protesta pacífica, aunque, bueno, se infiltra uno que otro, pero ese no es el protagonista. Los protagonistas han sido los estudiantes, y qué bueno por los estudiantes que están tratando de cambiar este país. Hoy en Estilo y Opinión vamos a tener varios temas, tendremos dos invitados, como siempre nos estará acompañando el padre huérfano, pero hoy vamos a hablar en Estilo y Opinión sobre el tema de la educación, sobre el tema de la propuesta de la ampliación de los periodos de los actuales alcaldes y gobernadores, un proyecto que está en este momento en debate en el Congreso, si le conviene, si no le conviene al país, o qué hay detrás de eso. También vamos a hablar de la polémica propuesta de la súper honorable senadora Paloma Valencia, que parece que ella no aprendió a leer, no estudió, no le tocó la cartilla de Coquito lee, sino Coquito se fue, porque parece que ella como que no hubiese pasado por la escuela. Y en fin, vamos a tener también temas de familia, qué hacer o cómo escoger los cuidadores para que nuestros niños realmente estén en buenas manos. Estos serán los temas que vamos a tener hoy. Nos vamos a ir de una vez con nuestra primera sección, actualidad, y allí tendremos a nuestro invitado y al padre huérfano, porque allí vamos a tocar varios temas. Así que nos vamos a ir de una vez con actualidad. Bueno, y estamos aquí en Estilo y Opinión y queremos saludar al padre huérfano. Padre, muy buenas tardes. Hoy no iniciamos con nuestro tema, sino de una vez nos fuimos a la sección porque son varias las temáticas que vamos a trabajar en esta sección actualidad. Padre, muy buenas tardes, bienvenido a Estilo y Opinión. Buenas tardes, María del Pilar, un abrazo para usted, los televidentes, y para el invitado, que es un gran honor estar compartiendo con él aquí en este espacio. Por supuesto que sí, también saludamos, a ver en dónde aquí estamos, saludamos también al profesor, se me fue el nombre, Miguel Ángel Cerón, profesor y analista político, especialista en diferentes temas, magíster en ciencias políticas. Pues profesor, yo lo conozco como el profesor Cerón. Profesor, muy buenas tardes, bienvenido a Estilo y Opinión. Buenas tardes, María del Pilar, padre huérfano, y buenas tardes a la teleaudiencia de este prestigioso programa. Y antes de irnos con los temas que vamos a manejar, quiero dejar en este momento en el tintero el primer tema que vamos a manejar hoy, y tiene que ver pues con el tema de la educación. Vimos que se vienen presentando las marchas que están realizando los estudiantes, quienes le están exigiendo al gobierno nacional que apoye con recursos, pero con recursos de verdad, la educación superior, la educación pública, que salve las universidades públicas, porque la desfinanciación que tienen puede llevar a que la universidad pública pues se quede sin recursos, que colapse y hasta que cierre. Pues yo quiero como primer tema, profesor y padre huérfano, tocar el tema de la propuesta que ha hecho la senadora, la honorable senadora Paloma Valencia, quien ha dicho que podría ser, aquí la tenemos, que por qué no los estudiantes, después de que se gradúen, donen el 20% de sus salarios durante 10 años para ayudar a cofinanciar la educación pública en el país. Esta es la propuesta que ha publicado, que ha propuesto la senadora Paloma Valencia. Yo quiero que a nuestros invitados, al padre y al profesor Serán, pues que hablemos un poquito antes de entrarnos con el tema de la ampliación de los periodos de los actuales gobernadores y alcaldes, porque esta propuesta no ha caído muy bien entre los colombianos para nada, por tres situaciones. Uno, porque los estudiantes aquí están endeudados hasta la coronilla con el ICETEX y les toca salir a pagar la deuda y con lo que medio les quede a poder vivir, si es que logran ubicarse. Eso por un lado. Dos, porque en Colombia la educación es un derecho en el papel. Así de simple, porque aquí la realidad es que no hay acceso para los estudiantes a la universidad pública. Y tres, porque con la corrupción que tenemos en este país, profesor y padre huérfano, pues esa propuesta está como caída, pero ya saben de dónde. Así que le doy primero la palabra al padre huérfano, al profesor Cerón, para que nos cuente cómo ve esta propuesta y qué tan viable sería en este país. No, pues es lamentable que una senadora de la República no tenga ni idea qué es lo público. La educación es un asunto público y como tal no solamente es un derecho, es un deber del Estado.
El Estado tiene el deber de suministrar los bienes públicos a toda la sociedad, que tampoco es que son gratis. Lo que pasa es que los bienes públicos se financian con los impuestos. Lo que ocurre también es que en este modelo neoliberal toca pagar 2 veces lo público, porque uno paga los impuestos para que el Estado le brinde los bienes públicos, y después cuando el Estado brinda los bienes públicos, ya sea directamente o privatizados, vuelve uno y le toca pagar. Entonces la educación, y durante 200 años, la educación fue suministrada por el Estado, porque el Estado tiene el deber de suministrar los bienes públicos. De manera que es un absurdo pensar que los bienes públicos se financien con la plata de los egresados. Ahora, dentro de este modelo neoliberal, los bienes públicos se privatizan y se financian con tarifas, pero la tarifa se paga en el momento mismo de la matrícula, como ocurre en las universidades privadas, en donde se paga el servicio educativo en el momento de matricularse. Padre, ¿usted qué piensa de esta propuesta que ha lanzado la senadora Paloma Valencia? Pues primero que todo es una propuesta errónea, de hecho no cayó bien en ningún sector del país, profesor y María del Pilar. Yo le hice una propuesta a través de las redes sociales y le dije, bueno, yo le firmo el 20% como estudiante durante 10 años, pero usted venda sus bienes y dé el 60% para la educación, y durante 10 años usted también aporta el 60% de sus salarios y sigue siendo congresista para la educación. Porque es que ella pretende que nosotros seamos los que paguemos, sostengamos la corrupción que han tenido en el país a raíz de la educación y toda la plata que se han robado. Entonces yo le hacía esa contrapropuesta, estoy esperando, vamos a ver si responde, pero lo cierto de todo es que a través de las redes sociales, esto que la invitación que yo le hice está por todo lado moviéndose. Pues les quiero decir a los dos que la propuesta por sí sola no es mala. Si tenemos en cuenta que en otros países, obviamente que nos llevan jurgo de ventaja, los egresados financian y hacen donaciones voluntarias a las universidades de donde ellos han salido egresados, y lo hacen para apoyar temas de investigación, temas científicos, temas de adelantos tecnológicos, o para patrocinar estudiantes de escasos recursos o de otros países que van y estudian en esas universidades. Así que uno diría, la propuesta por sí no es mala, y podría uno pensar, bueno, que los estudiantes de manera voluntaria lo donaran, pero aquí es el pero. Resulta que es que nosotros estamos lejos de tener una educación como la tienen países, por ejemplo, como los países de Europa, una universidad de España. Estamos lejos de tener ese tipo de educación. Segundo, en este país hay tanta corrupción, que así hayan los recursos se van a perder. Tercero, estamos tan acostumbrados que cuando se consigue un recurso, entonces muy probablemente, esto lo pienso yo, el gobierno va a decir, pues como ya tenemos un 20% de financiación por parte de los estudiantes, de los egresados, pues podemos entonces ya no destinar nosotros ese 20% para la educación, sino que lo destinamos para otra parte. Es decir, y como la educación no es un derecho real en nuestro país, pues apague y vámonos, porque entonces esto queda simplemente ahí sí en un descabello. Pero además, hay algunas personas que han salido a defender la propuesta de la senadora, profesor Cerón, y han dicho, pero es que es una forma de que los estudiantes que son beneficiados con la gratuidad en Colombia, pues le devuelvan y le retribuyan al Estado y a la comunidad y a la sociedad eso que recibieron gratis. Entonces hablan del famoso programa Serpilo, los que se han beneficiado. Listo, digamos que los que están endeudados hasta la coronilla con el ICETEX, que no donen nada. No les queda nada, porque con los intereses y con las deudas del ICETEX no les va a quedar ni para los cucos, así de sencillo. Pero entonces los de la gratuidad, que donen la plata, como si los de la gratuidad salieran a buscar trabajo y les pagaran los salarios de los congresistas. Definitivamente esta es una propuesta que en Colombia no ha calado y que ojalá no vaya a calar. Segunda pregunta para los dos. Esta semana se realiza en Colombia la primera cumbre andina anticorrupción. La realiza una entidad canadiense, la realiza en Bogotá. Está la Fiscalía General de la Nación invitada. Y quiere que les diga quién es el invitado también para que venga a participar de la cumbre anticorrupción en Colombia. Nada más y nada menos que Odebrecht. ¿Qué significa que Odebrecht esté participando en Colombia en una cumbre anticorrupción, profesor Cerón? Pues, digamos, desde el punto de vista de la simbología, es importante que esté Odebrecht, porque en este momento es
la figura más relevante en materia de corrupción en toda Latinoamérica. Odebrecht es que eso es sinónimo de corrupción. Claro, se ha convertido en un sinónimo de corrupción. Pero es que el tema de la corrupción es mucho más profundo, porque arranca desde el elemento cultural. Nuestra corrupción en Colombia es cultural, que se ha regado y se ha extendido por toda la sociedad, inclusive no solamente en el seno del Estado, sino en el sector privado y también en la comunidad en general. La comunidad en general, nosotros somos corruptos de por sí. Sí, nos gusta no hacer fila, nos gusta adulterar el recibo, nos gusta todo, bueno, en fin. Y lo otro es estructural en el Estado. Lo que pasa es que el modelo de administración del Estado, si se aplicara el modelo que quiso la Constitución de 1991, es decir, si aquí se aplicara la gerencia pública tal como está diseñada conceptualmente, se cerraban un poquito las puertas para que los corruptos no entraran y salieran tan fácil ahí. Entonces esas medidas que se aplican hoy contra la corrupción no tienen sentido. Ese plan anticorrupción que es obligatorio hacer, que está concebido inclusive en el decreto 1499 del 2017, eso no Pero, tiene profe, sentido. ¿qué significa para que en Colombia esté participando Odebrecht en una cumbre anticorrupción? Eso es una cachetada para los colombianos. Claro, pero es que Odebrecht se declara víctima. Yo escuchaba al presidente de Odebrecht en una entrevista que inclusive pasó por la televisión desde el Brasil, donde le dijeron a él, pero es que usted llegó a Colombia a corromper a los funcionarios, y él dijo, no, es que cuando yo llegué a Colombia ya habían un poco de bandidos ahí en los cargos. Entonces simplemente le hizo el juego a los bandidos que ya estaban aquí. Mejor dicho, Claro. con esa declaración quedamos más que pintados. Padre, Pues mira, yo... es una cachetada la que nos están dando. Regale un momentito porque tenemos en este momento una llamada en la línea. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Bienvenidos. Me está llamando al programa. Sí, sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Rodrigo Garcés. Rodrigo Garcés, nos estás llamando desde Cali. Sí, señora. Bueno. Sí, llamo de Cali. Bueno, Rodrigo, voy a hacerle dos preguntas en este momentico que estamos manejando con nuestros invitados. Primero, Okay. ¿Qué significa para usted que Odebrecht esté participando, sea invitado junto a la Fiscalía General de la Nación en una gran cumbre anticorrupción que se realizará en nuestro país, en Bogotá? ¿Cómo la ve? ¿Qué piensa? Pues mira, lo que pasa es que el tema de Odebrecht ya está muy satanizado y ya solamente la empresa está satanizada. Toca ver si los actos de corrupción los cometieron funcionarios o la empresa como tal. Acuérdate que una cosa son las personas jurídicas y otras personas naturales. Entonces sí, obvio sí es paradójico que a una consulta anticorrupción o un evento anticorrupción inviten a esta empresa pues que está revuelta en escándalos de corrupción en toda Sudamérica. Eso es como una cachetada que nos están dando. Sí, claro, obvio, pero o sea, a priori es eso, a priori uno lee, uy, Odebrecht, ¿cómo así? Pero tendríamos que entrar a analizar si fueron las personas, si la misma Odebrecht sancionó a sus personas y sacó a esas personas que cometieron actos de corrupción y la empresa se ha depurado. Pero te digo, a priori o sea, uno queda... De primero uno dice, eso es el colmo y solo pasa en el país del Sagrado Corazón de Jesús, Exacto. donde una empresa que es sinónimo de corrupción venga a hablar de anticorrupción. La segunda pregunta que le voy a hacer, y es el tema que vamos a manejar con nuestro invitado, el profesor Cerón, analista político, es... Sí. ¿Qué significa para Colombia o qué piensan los colombianos de una posible ampliación de los periodos actuales de los alcaldes y los gobernadores, supuestamente para unificar todo en unas solas elecciones, en un solo periodo electoral? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Está de acuerdo? Para mí es constitucional, o sea, a mí me puede gustar como persona natural, me puede gustar como si hago parte de algún gobierno actual, pero como abogado, pues me parece que es inconstitucional. Primero viola el espíritu de la Constitución del 91, que en la Constitución del 91 precisamente que quería fortalecer la descentralización, entonces se habló de periodos diferentes, tanto del alcalde, gobernadores, con el presidente, para que tuvieran autonomía regional. Segundo, me parece que viola el principio de la confianza legítima. Ya Risauría sacó el calendario electoral, salió ayer creo. Entonces hay personas que ya han renunciado para no incurrir en régimen de inhabilidades, incompatibilidades. Se quedaron sin chambita. Si se cambiaron las reglas de juego, o sea, está atentando contra la confianza legítima. Sí, señor. Entonces es un tema, a mí me parece que es inconstitucional. Igual,
si llega a pasar y llega a la Corte Constitucional, pues como abogado te digo, muchas veces la Corte no falla en derecho y tiene otros conceptos. Entonces habría que ver si los magistrados que hay ahorita en la Corte, qué decisión tomarían al respecto. Pues Rodrigo, muchísimas gracias por participar en Estilo y Opinión, y yo sé que usted siempre está conectado con nuestro programa. Que tenga una excelente y maravillosa tarde. Vale, un feliz día, gracias. Feliz tarde. Bueno, pues ahí estallamos con el tema entonces de la ampliación, pero padre, la cachetada de Odebrecht, o bueno, de Odebrecht no, de los que lo invitaron. La verdad yo difiero un poquito del profesor Cerón frente a ese tema de participación. Yo no estaría de acuerdo. Lo voy a decir de manera así como más contundente y fuerte. Eso sería como entregarle a Garavito 10 guarderías para que las administre y venga a hablarle a los niños de atención a la primera infancia y a los padres. Por una sencilla razón, porque para nadie es un secreto que a nadie lo obligan a ser corrupto. Y Odebrecht en Colombia y en muchas partes del mundo es la crema innata de la corrupción. Y no solo eso, compró conciencias, compró políticos, compró contratos, compró concesiones y todo lo que hay por haber. Yo del fiscal general de la Nación no participaría de ese evento. Uy, yo tampoco. Si soy una persona recta de ética y moral, yo digo, al lado de ellos no me siento, por una sencilla razón, porque el fiscal en Colombia siempre ha hablado del famoso programa de los bolsillos de cristal, recuerdan ustedes, que se rompen facilito, y finalmente su director terminó preso también por corrupción, pero yo del fiscal no iría a ese evento, la verdad. Que Odebrecht tenga otros espacios de defenderse ante el país, pero yo no asistiría como tal. Pues a mí sí me deja muy preocupada, y bueno, que es algo muy conocido, lo que nos dijo el profesor Cerón, las declaraciones del presidente Odebrecht en Brasil. Él no vino a corromper a nadie. Aquí había una mano de bandidos que fue sencillito llegar y simplemente fue darles un poquito más de plata y no pasa nada. Profesor Cerón y padre huérfano, el tema que hoy tiene también a los colombianos, así como diría mi mamá, nos tiene de los pelos, es la posible ampliación del periodo de los actuales alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. ¿Por qué están estudiando este proyecto, profesor? ¿Por qué quieren ahora, como nos decía el televidente que nos llamó, quieren ampliarlo si desde la Constitución lo que se buscaba era precisamente separar eso? Profesor, ¿qué están buscando los políticos que quieren proponer que se unifique las elecciones de alcalde, gobernadores con presidente, y a estos que tenemos ahora, pues ampliarles a 2 años más el mandato? Bueno, lo que sí está claro es que esa sería una decisión que no corresponde al interés general y al bien común, a las conveniencias por el país, sino que responde a intereses particulares de quienes hoy están ocupando las curules en el Congreso. O sea, hay un amarre. Sí, eso sí está muy claro, porque es que un régimen político se diseña, pero como respuesta a una necesidad que tiene el país para la prestación de los fines esenciales del Estado. Y entonces hoy lo que vemos es que la pregunta, ¿en qué se beneficia el país por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado si unifican los 3 periodos? Implicaría hacer una serie de estudios y análisis más detallados y más profundos para ver. Y ahí yo comentaría lo siguiente: la sola norma de unificación de periodos no basta. Si se quiere de verdad beneficiar al país hay que cambiar muchas leyes adicionales, y entre ellas la ley 152 de 1994, mal llamada ley orgánica del plan de desarrollo, la ley 388 de 1997, la ley de los planes de ordenamiento territorial. De hecho, hay que cambiar una cantidad Había que de cambiar leyes. por lo menos 10 leyes más para poder que eso sirva. Lo contrario, se volvería un problema terrible que se manifiesta en términos de la gestión pública. Porque en términos jurídicos ya los abogados y el televidente que habló ahora lo planteó 2 y le faltó plantear por lo menos 2 argumentos más sobre la parte jurídica. Pero ahí no es tan grave el problema, el grave para Colombia, porque el problema digamos jurídico lo resuelven ante la Corte y ya. Pero el problema para Colombia es un problema en términos de gestión pública, del ordenamiento del Estado y de las funciones de planificar, ejecutar y controlar las políticas públicas. Y ahí habría mucho perjuicio si se unifican de manera aislada los 3 periodos de gobierno. Padre, lo que han dicho los quienes están proponiendo esta ampliación del actual periodo de los alcaldes, los gobernadores, los concejales y los diputados es que se ahorraría más o menos 800.000 millones de pesos en unas elecciones, que si se alarga más bien el periodo y se unifica y se dejan hasta cuando sean las próximas elecciones presidenciales, nos estaríamos ahorrando
sí, pesos más, pesos menos, 800.000 millones de pesos. Entonces, que a Colombia le hace falta esa platica, entonces es mejor alargarlos. Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo: no estoy de acuerdo con la ampliación de los periodos, prefiero que hagamos ya una reelección inmediata de alcaldes, gobernadores. Padre. Mire, yo pienso que aquí no nos pueden creer tan ingenuos en Colombia. A veces el Congreso piensa que los colombianos nos caímos del zarzo, y resulta que quienes de pronto nos caímos del zarzo abajo de un colchón nos recibió y no nos golpeamos en la cabeza. Aquí lo que se ve, de una otra forma, como lo decía el gobernador de Nariño, que era una trampa para el pueblo. Humberto de la Calle dijo que era violar totalmente la Constitución y era un crimen. Yo lo considero también así. Lo que yo veo aquí es que realmente lo que están buscando es ampliar, no por beneficio del pueblo. Lo que están buscando es ampliar para obtener beneficios personales y beneficios políticos. ¿Cómo? Sobre contratación, sobre obras, sobre favores políticos, y eso lo que están buscando es precisamente tener esos amarres, como quieren hacerlo también con la famosa reforma política, donde plantean que los únicos que van a participar son los que deciden el partido en lista cerrada, y eso significa amarrar los espacios de elección popular. Entonces lo que yo veo aquí son prácticamente criminales organizando una empresa criminal, como lo quisieron hacer con la famosa reforma a la justicia, donde solo favorecía a quienes estaban vinculados a procesos políticos por paramilitares. Pues recordemos que acabamos de pasar de una elección presidencial y se tuvo que mover muchas cosas pues para poder que quedara quien quedó de presidente, así que esto puede ser tomado como una devolución de favores, habrá que esperar a ver si prospera. Nosotros salimos a la calle, salimos a preguntarle a los caleños, ¿usted está de acuerdo con que le amplíen, por ejemplo, en este caso aquí en Cali, el mandato a la gobernadora Dilian Francisca Toro y al alcalde de Cali, Mauricio Armitage? Esto nos contestaron en los micrófonos de Hoy Noticias. Me encuentro de acuerdo para que alarguen el mandato de ellos, porque de pronto con lo que han vivido tienen mejores ideas para manejar este departamento y esta ciudad. No estoy de acuerdo, que darle la oportunidad a otros personajes que en realidad y ojalá llegaran gente que en realidad sí quieran la ciudad y quieran al valle. No, en este momento no, porque es quitarle la oportunidad a otras personas que lleguen con mejores ideas para, ojalá, para mejorar, ¿no?, de lo que estamos, lo que no se ha podido hacer. Entonces no estoy de acuerdo con esa medida. Claro, me encantaría que se ampliara el lapso. Yo no estoy de acuerdo, porque ellos no se preocupan por los pobres. Y sí me gustaría muchísimo que se ampliara el gobierno durante su proceso. Bueno, pues profe y padre, ahí está. Divididas las opiniones. Divididos. Finalmente, profesor Cerón, digamos que lo aprueban, que pasa los 8 debates y listo, se amplía el plazo. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a los colombianos? ¿Qué hay que hacer? Porque si es inconstitucional... El pueblo tiene que exigir que le restituyan su poder. Desde 1648 el poder descansa en el pueblo. Y el pueblo determinó que el periodo de los gobernantes era de 4 años y ahora no pueden los senadores arrasar con el poder del pueblo y cambiarlo. Entonces el pueblo tendría que salir a exigir que le respeten su poder. ¿Desobediencia civil? Es una. Y lo otro es que hay un fundamento del derecho que también ahí se rompe, es que no existen leyes retroactivas. El Estado solo puede hacer lo que la ley permite hacer. Eso podría ser válido siempre y cuando fuera para alcaldes posteriores a la aprobación de la ley y no en este momento. ¿No? Pues esperemos a ver qué va a pasar y si realmente pues se aprueba. Esperemos a ver. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Miguel Ángel Cerón es profesor de la Escuela Superior de Administración Pública y en este momento se va derechito. Uno de los mejores profesores del No se me vaya a desviar a comer empanadas, se va derechito para la SAP, me hace el favor. Clases, sí, cómo no, a las 6 comenzamos clases. Sí. Muchísimas gracias, pero antes de irse quiere presentarle a usted y al padre huérfano una nota que hicimos con el encargado de la Fiscalía de Popayán, porque usted alguna vez, bueno, yo no sé, ¿usted conoce lo que es los famosos préstamos gota a gota? Sí, claro. Bueno. Terrible. ¿Alguna vez usted ha utilizado ese servicio? No. ¿Conoce a alguien? Que lo haya utilizado, sí. Sí. Conozco personas que la han utilizado y unos han tenido que irse de Cali, ¿no? Pues le cuento que perderse de Cali. En Popayán, los gota a gota, los prestamistas, una banda delincuencial, cobraba al mejor estilo de los chepitos, llegaban con la llamada, aquí va, pues, ¿va a pagar o no va a pagar? Ah, no va a pagar, espérese. Segunda llamada, le llegaba, le decía, aquí va a pagar, no va a pagar, que no tengo plata para pagar por hoy.
tan, le dejaban su sticker en la puerta diciéndole, usted no paga, aténgase a lo que le va a pasar. Tercera llamada, tercera ida. Usted no tiene con qué pagar, venga, me le llevo María del Pilar, pues diciendo, me lo va a llevar el florero, me le llevo el vaso, me le llevo el padre, me le llevo el profesor. Y si no se cobraban con eso lo que le debía, pues qué pena, usted tiene esposo, usted tiene mujer, usted tiene hijos, con favores sexuales me cobro la deuda. Así estaban cobrando. Veamos esta nota que realizamos en Popayán con nuestro noticiero Hoy Noticias. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a usted María del Pilar y usted padre, muchísimas gracias, y a la audiencia también por darme esta oportunidad de opinar aquí en este prestigioso programa. Los dejo con esta nota de nuestro noticiero Hoy Noticias para que el profesor pueda salir sin empanadita y se vaya derechito para el asado. Ya regresamos. En Popayán, el CTI de la Fiscalía y la SIJIN de la Policía Nacional lograron la desarticulación de la banda delincuencial Los Prestamistas, dedicados al préstamo gota a gota, y quienes amenazaban de muerte a sus deudores o se cobraban las deudas con favores sexuales. Asimismo, cobraban entre 8 y 9 veces más sobre el interés bancario, indicó el teniente Edwin Javier Toro Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán. En el plan choque 100 días, el que la hace la paga, tuvimos la oportunidad esta vez de hacer captura a 6 delincuentes, los cuales se denominan los Gotas. Estas capturas se realizaron en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, con el CTI de Popayán y con la SIJIN de acá de nuestro metropolitana. Esta estructura criminal estaba dedicada a los préstamos diarios o gota a gota, como se denominan, en la ciudad de Popayán, a cuales sus principales clientes eran amas de casa, personas que trabajan en la informalidad, incluso algunas personas que distribuyen o venden productos en los semáforos. Según la Fiscalía, los delincuentes utilizaban campañas publicitarias a nombre de falsas empresas para camuflar el tipo de préstamo, que en última era el gota a gota o pagadiarios. Los préstamos se hacían con intereses superiores al 20% y habían movimientos superiores a los 500 millones de pesos, señaló Leonardo Vergara, director de Fiscalías encargado del Cauca. Personas se dejaban captar por la organización con el ofrecimiento, para eso sacaban campañas publicitarias a nombres de diferentes empresas. 4 identificamos entre ellas, 4 empresas que empezaban a circular alguna propaganda para poder que la gente se acercara a pedir estos préstamos. Había movimientos de más de 500 millones de pesos que recogían entre sus acreedores. Acá que usted iba a terminar de pagar los 100.000 pesitos que había prestado, entonces lo reencauchaban, lo seducían nuevamente, tenga, le entregamos 150 más porque usted es muy buen cliente. De acuerdo al funcionario, los delincuentes cobraban ejerciendo la violencia, como el constreñimiento ilegal, lesiones personales, amenazas y extorsiones de tipo sexual, para generar temor entre las víctimas que se atrasaban en los pagos. En el momento que no se daban los pagos, venían una serie de amenazas telefónicas. Adicional a esto, pues seleccionaban sus víctimas y llegaban hasta sus casas, primero pues con la presencia de los cobradores que andaban en motocicletas, llegaban intimidando a las personas. Si al segundo llamado no hacían el pago, pues colocaban un sticker donde señalaban ya a la persona con una amenaza y se lo pegaban en la casa y seguían haciendo las llamadas presionando para su pago, y posterior a esto, si no se cumplía, pues se le llevaban elementos, había hurto de elementos o se le llevaban el producido de sus negocios informales, o en algunos de los casos identificábamos que se pedían favores sexuales. Bueno, ahí está, padre huérfano, para que usted vea lo que ocurrió en Popayán y cómo estaban cobrando estos prestamistas estas deudas. Nos vamos a comerciales y ya regresamos con nuestra sección familia. Queremos noticias de verdad, que se cuente lo que realmente está pasando en las calles. Los ciudadanos estamos mamados de tantas mentiras, necesitamos un noticiero que nos cuente la verdad. Con el CHADET, estudiar es una realidad. Carreras profesionales, especializaciones y maestrías. El Centro de Investigación Académica y de Desarrollo Tecnológico CIADE y el Politécnico Nacional de Artes y Oficios le brindan la oportunidad de convertirse en profesional.
Convenios con universidades nacionales y extranjeras. Modalidad virtual, presencial y a distancia. CIADET, profesores especializados, precios justos, facilidades de pago. Facilidades de pago. Autorizado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Municipal. Inscripciones abiertas, calle Quinta número 24A 152. Teléfono 514-1818. 514-1818. CIADET te acerca a tu futuro. Makeup World Cali, tienda virtual de maquillaje. Las mejores marcas, los mejores precios. Todos nuestros productos a domicilio. Llámanos y descubre el mágico mundo de Makeup World Cali. 310-552-3169. 310-552-3169. Hoy Noticias, la independencia hecha noticia, con toda la información local, regional, nacional e internacional y lo mejor en deportes. Hoy Noticias 103.3 en el FM, periodismo independiente, donde el protagonista es la comunidad. Hoy Noticias 103.3 FM, sin tapujos, sin miedo, con responsabilidad y respeto, bajo la dirección de María del Pilar Aguilar. Y el equipo periodístico más independiente de la radio caleña. Edinson Huérfano, el padre huérfano. Jorge Andrés, el Piolo Millán. Ismael Nieto. Lunes a viernes, de 6 a 8:30 de la mañana. Hoy Noticias, la independencia hecha noticia. Las historias cotidianas, la cultura, la política, las denuncias siempre están presentes en Estilo y Opinión. Una forma diferente de informar, de opinar, de entretener, más social, más actual, con más opinión, donde usted es el protagonista. Gracias por continuar en Estilo y Opinión y vamos con nuestra sección Familia. Padre, ya le voy a decir por qué usted está en esta sección. Está que se va este señor a comer empanadas. Pero primero saludamos a María Lucía Vargas. María Lucía, nuestra psicóloga de Estilo y Opinión y su almazana. María Lucía, muy buenas tardes. Bienvenida a Estilo y Opinión. Buenas tardes, Pili, buenas tardes, Padre Huérfano, buenas tardes a todos nuestros seguidores y a todos los televidentes que todos los martes y los jueves nos ven a través del Canal C. Sí, señor, el Canal C siempre más cerca de usted. Antes de irnos con el tema que vamos a manejar hoy, que tiene que ver cómo escoger los cuidadores de nuestros hijos, es decir, si usted como papá o usted como mamá no puede cuidar a sus hijos porque tiene que trabajar, estudiar, en fin, ¿con quién los va a dejar? ¿Qué responsabilidad debe tener esa persona con que usted va a dejar a su hijo? A raíz, vamos a tocar ese tema, de los últimos casos que hemos conocido donde han muerto los niños a manos de sus cuidadores. Pero antes de irnos con ese tema, quiero contarles, Padre Huérfano, que las ambulancias definitivamente siguen haciendo de las suyas en las vías de todo el país. Pero aquí en Cali las ambulancias se están tomando las vías no precisamente para salvar vidas, sino para acabar con ellas. Yo quiero que ustedes vean este video, aquí lo estamos viendo. Esta ambulancia, esto ocurrió este martes a las 6:30 de la mañana en el sector del 7 de agosto, en su guerra del centavo. Tiro, volvámoslo, dejémoslo rodando para que lo veamos nuevamente. La ambulancia iba, mírenla, aquí va, ahí, llevándose a todo mundo por encima, pasa ese taxi, pasa por el lado del motociclista, y lo deja ahí tirado. Y en vez de frenar y recoger a las dos personas que iban en la moto, se fue. Pare de contar, padre. Esta empresa ambulancia ya había sido sancionada, la empresa como tal. Ya hoy se encuentra la ambulancia inmovilizada, ya se encuentra fuera de servicio, pero esto es lo que está ocurriendo, Padre Huérfano y María Lucía, en las calles. ¿Qué hace usted, Padre Huérfano, cuando usted siente 1, 2, 3, 4, hasta 6 ambulancias detrás suyo con el buscando vía para la guerra del centavo? Para mí las ambulancias en Cali se han vuelto un peligro, para mí son asesinos en potencia en un volante.
y me persona que sea tan directo porque en ocasiones he visto no solo eso, también han asesinado personas en la vía por ir en esa guerra del centavo. Yo voy a decir algo y me perdonan, pero mientras que no cambien ese tipo de conductores que tienen, la mayoría son jóvenes, que realmente no tienen ni conciencia de lo que hacen. Uno sabe que obviamente ellos necesitan llevar comida a su casa, uno sabe que también necesitan sostenerse, pero la verdad para mí, María del Pilar y oyentes, si me disculpan, así vaya mi abuelita en la ambulancia, yo ya no les creo, ya no les doy vía, porque en ocasiones sucede que uno está en el semáforo esperando que cambie la luz, cuando ellos colocan la sirena porque no quieren hacer la cola del semáforo. Desafortunadamente es eso. Entonces cogen los carriles del masivo también, y en esas competencias, María del Pilar, la vez pasada a mí me cerró una ambulancia con el dolor de mi alma. Me estacioné, estaba la cámara de fotomulta atrás, no me moví porque ese también es el otro problema. Cuando usted está ante una cámara de fotomulta y deja pasar la ambulancia, tiene que ir a tránsito 15 días a justificar que usted le dio vía a una ambulancia. Y segundo, en la forma en que están asesinando a la gente en las vías, porque eso es ese tipo de conducción. Mire, puede que sea mucha la emergencia, si es que realmente es cierta, pero en Bogotá una vez hicimos un ejercicio con la ambulancia San Juan, eso es de una firma canadiense, y ellos trasladaron un herido hacia una clínica sin la sirena. ¿Y en hora pico? Porque yo no creo que en hora pico puedan. Te voy a decir algo, María del Pilar. ¿Y en Bogotá? La diferencia fueron minutos. Y luego se aplicó la sirena. Entonces en Cali, si no se le pone control al tema de las ambulancias, María del Pilar, créame, que yo sé que como yo hay mucha gente pensando. Yo particularmente le hago una invitación a estos señores que tienen las empresas. ¿Qué tipo de personas, pero también qué están haciendo ustedes por la gente para respetar las vías? Y vuelvo y lo reitero y me perdonan los televidentes, yo ya no le doy la vía a ninguna ambulancia, así venga mi abuelita en la ambulancia, porque ya no les creo. Pues padre, esa es la situación, María Lucía, que se está presentando en nuestra ciudad. La gente no le está creyendo ya a las ambulancias, y más cuando pasan 3, 4, 5, 6, dicen, ninguna va con herido, van peleándose a ver quién recoge el herido, porque para ellos el herido, especialmente los de accidente de tránsito, no representan una vida, sino platica, ese es el negocio. Pili, y no es la guerra del centavo, ¿no? No es la guerra del centavo porque no son centavos que les dan. Son millones. Son buena plata que reciben porque van y recogen y les pagan en las clínicas por llevarlo, y fuera de eso, pues ahí facturan una cantidad de cosas que yo conozco algunos casos, pues sí, que son complicados. Es la estafa del SOAT. Los invitamos para que el próximo sábado vean el informe que vamos a realizar en nuestro noticiero Hoy Noticias, la estafa al SOAT por las empresas de ambulancias. Padre María Lucía, estamos los colombianos aturdidos con tanta noticia de maltrato hacia los niños y las niñas, hacia los menores de edad. Esta semana conocimos, por ejemplo, el caso aquí en el Valle del Cauca de una niña que fue abusada por el esposo de su tía. Su mamá tenía que salir, llegó a la casa de su hermana, le dijo, acompáñame que tengo que hacer una diligencia, y ella le dijo, listo, vamos. Entonces no podían llevar a la niña, no, dejémosla con él, con el tío político, y la dejaron. Resulta que la niña fue abusada por este hombre. Conocimos el caso también en Cartagena, en la costa atlántica, de dos niños que murieron también a manos de un joven de 18 años a quien lo habían dejado a cargo de estos menores para que los cuidara. ¿Qué hacer, María Lucía y padre huérfano? ¿Cómo evitar que hayan ese tipo de problemas cuando el papá y la mamá, y usted más que nadie lo sabe, padre, cuando usted ha estado en los barrios, los papás tienen que trabajar y en ocasiones prefieren dejarlos acompañados del tío, del vecino, del amigo, de la amiga, de la abuelita, de no sé quién, porque es que es dejar los niños solos, María Lucía? ¿Qué hacer? ¿Cómo identificar? Y padre, usted que también está en la calle, ¿cómo identificar que una persona es apta para quedarse cuidando sus hijos? Bueno, María del Pilar, en esto tenemos que ser muy cuidadosos. Por ahí veía en estos días un post en internet que decía, trátame con cuidado, contiene contenido frágil. Si tenemos en cuenta que la edad más importante del ser humano, donde recoge absolutamente todo lo que lleva para su vida adulta, es en la primera infancia, pues obviamente tenemos que ser muy cuidadosos de a quién ponemos al cuidado de nuestros hijos. Es muy importante que tengamos la certeza, aunque es muy difícil tener certeza, pero por lo menos sí trabajar muchísimo en esto, de que a quién le vamos a dejar al cuidado nuestros hijos. Entonces, porque tú acabas de decir algo muy importante, María del Pilar, de estos niños que abusaron, normalmente los casos de abuso son de personas muy cercanas, normalmente son de familiares, de conocidos, de amigos, de los primos, de los tíos, de los padrastros, incluso de los mismos padres que abusan de los niños. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, ¿qué hacer? Pues yo lo que digo, yo fui
madre trabajadora, que me tocó dejar a mi hijo al cuidado de otro. Obviamente a mí esta profesión me ayuda muchísimo para poder como que ver a quién se lo iba a dejar, y yo, una persona que dejé en mi casa cuidando a mi hijo en sus primeros años, yo le hice pruebas psicotécnicas, le hice visita psicológica, averigüé las referencias de con quién más lo había dejado, qué niños había cuidado, porque eso me permitía como asegurarme absolutamente de todo lo que yo estaba dejando, y dejaba recomendado a mi vecina. Yo vivía en un conjunto de apartamentos y yo le decía a mi vecina, ve, yo estoy trabajando, póngame cuidado, y había dejado, por ejemplo, los teléfonos míos en la portería a la vecina. Mi mamá de vez en cuando iba y daba rondas. Hay que tener una red, es muy importante eso, María del Pilar, pero una red de apoyo. María Lucía y padre, aquí entra usted. Por su profesión, María Lucía, y por sus condiciones, podías hacer las pruebas psicotécnicas y todo lo que nos acabas de contar para hacerle a esta persona. En un barrio, estrato 1, 2 o hasta en los estrato 3, donde no hay esas posibilidades, padre, ¿cómo recuerda usted, cómo se da cuenta usted que mantiene por allí? ¿Qué hacen los papás para pues poder dejar a sus hijos con el vecino, con la vecina? ¿Cómo garantizan, usted que tiene esa experiencia en calle, cómo garantizar pues que sea la persona idónea? Aquí tocas al principio de la confianza. Sí. De la confianza. Como se dice popularmente en el bajo mundo, hay que tirarnos a riesgo. Sí, así se dice en el bajo pero mundo. qué difícil tirarse Sí. un riesgo con los hijos. No, pere. Claro, yo pienso que uno allí no arriesga, claro, padre. no, pero permítame un momentico, porque es que mira, hay mucha gente que, por ejemplo, hay madres que trabajan por días, ¿cierto? Conocí casos de madres que les tocaba ir a internarse y llegaban el viernes por el muchachito, entonces el muchachito lo estaba cuidando la vecina durante toda la semana, y uno veía al niño en la calle. El niño en la calle, en estos contextos se vuelve muy gato. Él aprende a sobrevivir en la calle, que esa es una dinámica. Gato, padre. Bueno, entonces lo digo en el idioma coloquial. Operacionalice gato, padre. Bueno, entonces él se vuelve, digámoslo así, empieza a crear como mecanismos de supervivencia. Él se vuelve muy hábil. El niño, a pesar de que lo cuida otra persona, se vuelve muy hábil y empieza a crear una red, pero con los propios amigos de la cuadra. Y es cuando comienza ese grupito para allá, para acá, donde va uno, va al otro, ¿cierto? En estos barrios así donde se presentan estos hechos, por lo general, María del Pilar, muy poco se presenta el fenómeno de violación de los niños y abuso de los niños. Pero ya en otros estratos, donde está el hogar más constituido como tal, que es cuando está el familiar cercano, es cuando se presentan estos hechos. Pues yo difiero en algo, padre, y ya voy a decir. Lo digo desde mi experiencia. Ustedes me preguntaron, le estoy contando desde mi experiencia en los sectores donde he trabajado. Desde su experiencia, pero lo que le digo, padre, es de acuerdo a lo que uno ve en las noticias, en las denuncias, los reportes que hace Fiscalía, el tema del abuso de los menores no tiene distingo de estrato. Y aquí en el país se da tanto en los estratos del 1 al 6, y se da en el colegio, se da en la casa, se da donde la abuela, se da donde el tío, se da en la iglesia, se da hasta en los, mejor dicho, son en el jardín, en las guarderías, sí, en el jardín. Es un tema que es muy complicado, pero lo que nos debe concentrar hoy es cómo reconocer que la persona con la que yo voy a dejar mi hijo es idónea. Yo sé que nada en la vida está garantizado 100%. Y menos en esto del comportamiento humano, Pilar. Yo siento que hay una forma muy sencilla. Bueno, tú dijiste algo que dice que, bueno, que yo por esta profesión, pues obviamente se me facilitaba. A mí lo único que me facilitó allí fue la prueba psicotécnica, no más. Pero ¿qué uno tiene que hacer? Uno tiene que averiguar sobre la historia de la persona que le va a cuidar a su niño. Pero si es con mi sobrino o si es con el tío, ¿yo cómo voy a saber? Allí averiguar. Ahí es donde hay más confianza todavía. Es que allí es cuando, como dice el padre ahora decía, que se vuelve gato. Aquí es cuando no se vuelve gato, sino seguro mató a confianza. Porque usted, todos los niños, así sea su sobrino o sea su tío, tiene una historia y uno tiene que ver los comportamientos de ese niño o de esa persona que está allí. Además, si su niñito ya está creciendo, pues yo no voy a decir que lo entren, pero por lo menos sí que le abra un prisma de comunicación así muy grande, donde el niño le pueda estar contando a usted todo lo que está viendo, todo lo que está pasando, cuando ya está grandecito y puede contar. Pero sí es necesario, por ejemplo, si yo tengo un sobrino, yo tengo que ser muy observador, yo no tengo que ser psicólogo, yo tengo que ser muy observador del comportamiento humano, del comportamiento de
¿a quién le voy a dejar yo mi muchachito? Si yo tengo un sobrino que es díscolo, que es descuidado, que no jamás la dejaría jamás le voy a dejar, y eso no tiene necesidad de contárselo a nadie, sino que usted observa. Si usted tiene, por ejemplo, una mamá o la tía que le cuida a su muchachito y la señora se la pasa sentada en el televisor viendo Estilo y Opinión o cualquier otra cantidad de cosas y no hace sino estar en el celular, pues yo tampoco le voy a dejar al cuidado del muchachito, o voy a estar muy pendiente. Mire, justo antes de entrar ahorita aquí al set, un amigo me está escribiendo, ve, ¿qué hago con mi hija que va a cumplir 2 añitos y maneja el celular mejor que yo, pero es que lo cuida mi mamá y mi tía, y ellas, para que la niñita no llore, le pasa el celular? Entonces hay que estar observando absolutamente todo eso, y entonces yo lo único que le dije, decirle amorosamente que es preferible que llore a que le preste el teléfono. Padre, mira, yo le voy a contar una experiencia que es muy justo sencilla. Ahorita me estaba Cada preguntando. proceso comunitario tiene una dinámica distinta, ahí surgen dinámicas. No soy psicólogo, pero nosotros lo llamábamos psicología de esquina jocosamente. Una madre, cuando se iban a salir a rumbear, digamos un viernes, desde el jueves estaba mirando quién le cuidaba al chino, porque así decían, yo necesito quien me cuide el chino mañana o el fin de semana, y hacía una lista de vecinas. Vecina, no, yo me voy de rumba, y al final, por ahí me decían, te cobro 10.000 y te cuido al chino, y se lo soltaba. Sin importar, sin importar quién era la persona, ¿sí me entiende? El solo hecho de que ella necesitaba que le cuidara el chino, perdone, porque así era la expresión, el niño, pero ella necesitaba irse a rumbear hasta las 2, 3, 4 de la mañana, el otro día está llegando 5 o 6 de la mañana, el sardinito durmiendo, y por ahí a las 3 de la tarde se levantaba a recoger el niño. O en ocasiones me decía la señora, ve, mira que fulana de tal no ha llegado por el niño. No, pues llámela a ver qué le pasó. Ah, no, yo estoy por aquí en una finca, mañana lo recojo, le doy otros 10.000. Y el niño, como se dice popularmente, a la topa tolondra. Y en ocasiones sucedió un caso que me llamó mucho la atención. La señora le dijo, mira, qué pena con usted, yo no lo puedo cuidar más. Vino otra señora y se lo entregó a ella. Lléveselo, fulana de tal mío que recogiera al niño. Estas son, por ejemplo, familias o mujeres que no están preparadas para ejercer el rol de madre, o no están preparados para ejercer el rol de padre, o no tiene una buena red de apoyo que sea responsable ante el cuidado de este menor. Como hay que ser muy prácticos, a un menor de edad se debe dejar cuidando otro menor de edad. Y cuando hablo menor de edad es de un muchacho o una muchacha de 15, 16, 17 años hasta 18 años. ¿Se puede dejar a una persona, a un joven de estos, un menor de edad, cuidando niños? No, porque es que yo, por ejemplo, me he dado cuenta de niños cuidando niños. ¿Sí? Entonces tiene que ser un adulto responsable que por lo menos sea capaz de solucionar una dificultad que se presente, porque un muchacho sin recursos, un muchachito que no puede responder ni siquiera por él, ¿cómo va a cuidar a otro muchachito? Y uno ve, por ejemplo, un niño de 12 años, de 9 años o de 7 cuidando a uno de 3 o uno de 4, y la mamá tiene que salir obviamente a trabajar, o no sé, o yo conocía otro caso como el del padre, pero no era que pagaba, sino que cogía y le daba una cucharada de Dolex o de estos remedios que son para dormir, y se van para la fiesta y el niño se queda durmiendo. Entonces, no es recomendable dejar niños cuidando niños. Padre, usted que ha estado en la calle. Ojalá me cuidara Natalia París por vida. Los abuelos, es recomendable dejar al abuelito que tiene ya 75 años, que puede estar muy entero, muy entera, un roble, eso no lo voltea a nadie. Dejarlo cuidando niños, padre y María Lucía, padre. Mira, en el caso mío yo pienso que a cierta edad no, los abuelos necesitan cierto descanso. Un niñito de estrato 1, barrio de invasión, desbarata al abuelo, créame lo que lo desbarata. No, estrato 6 también lo desbarata. Lo desbarata. Entonces yo pienso que no, porque no es la misma motricidad de pronto. Yo en eso era muy cuidadoso cuando estaba en ciertos barrios y de hecho pasaba, abuelo, ¿usted qué? No, voy a cocinar, no, qué pena. Usted no va a cocinar porque no tiene la misma motricidad. Máxime cuando hay niños en la casa. Y sí conocí casos donde realmente la señora me decía, mira, yo ya no puedo más con mi hija, me está dejando todos los muchachitos a que yo los cuide. Recordemos nada más los casos que se han presentado en nuestra ciudad de abuelitos que se han quedado en la casa con sus nietos, han prendido la veladora y se han incendiado como en Hemos Floralia. llegado al final de nuestro programa, María Lucía, con la recomendación para que los papás y las mamás sepan escoger con quién van a dejar sus hijos cuando tengan que salir. Cortitico, para lo de los abuelos. Los abuelos pueden hacerse, pero no cargo. Yo pienso que el abuelo puede vigilar o puede acompañar a la persona que lo cuida. Yo pienso que un niño con unos abuelos está más o menos seguro. También he conocido de abuelos que han abusado de los niños, pero entonces sí hay que conseguir una
persona y el abuelo acompaña, monitorea, ronda. Así sí. Hasta ahí sí. O sea, tener una buena... Yo siempre he dicho que en estos casos lo mejor es tener una buena red de apoyo. Si usted tiene una buena red de apoyo, tranquilo. Padre, desde la experiencia suya en los sectores populares, las recomendaciones para que las mamás, especialmente las mamás que son madres solteras, aprendan a quién seleccionar para que les cuide a los niños cuando tienen que ir de rumba. No recomendaciones. Si usted no va a quedar a sus hijos, no va a ser madre responsable o padre responsable, no traiga hijos al mundo. Y segundo, sí, esa es la realidad. Y segundo, trate de que de una u otra forma sean personas conocidas, sean familiares al menos cercanos, sea su mamá, sea su tía, pero sobre todo que se tenga esa confianza. Y sobre todo no le dé mal ejemplo a sus hijos bebiendo y de pronto delante de ellos. Sí, señor, y me encanta, padre, pues si no va a ser capaz ¿Sí? de no los traiga, dejar la no los ropa, traiga. pues, no los traiga al mundo, no tenga hijos. Así de sencillo y así de cortico. Hemos llegado al final de nuestra misión. María Lucía, sus redes y su contacto para que la gente la busque. www.almazana.com.co, en Facebook Almazana, en Instagram Almazana y mi WhatsApp 311-745-9263. Recuerde que si va de Estilo de Opinión o Hoy Noticias, radio o TV o televisión, su primera consulta no tiene costo. Y en mi página web www.triplepapito.com me pueden ubicar, no mentiras. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes, nuestros televidentes, gracias por permitirnos llegar con ustedes, llegar hasta sus hogares con toda la información de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad y en el país. La invitación para que nos sintonice todos los días a las 6 de la mañana, de 6 a 8:30 de la mañana, en Hoy Noticias Radio en la 103.3 del FM, y quédese aquí en el canal 6, 20 años ininterrumpidos de transmisión, llevándoles a los hogares vallecaucanos y colombianos la mejor información de lo que ocurre, con respeto, con credibilidad, pero sobre todo con responsabilidad. Soy María Lucía Aguilar y esto es Estilo y Opinión. Las historias cotidianas, la cultura, la política, las denuncias siempre están presentes en Estilo y Opinión, una forma diferente de informar, de opinar, de entretener, más social, más actual, con más opinión, donde usted es el protagonista.